Bueno, pues yo soy Pedro Francés Gómez, profesor de Filosofía Moral en la Universidad de Granada, IP del proyecto Bien, que es el que he presentado hoy, y anteriormente de otros 3 proyectos relacionados con la ética empresarial. Y, bueno, y miembro de Filolab desde el origen de la unidad. Yo soy Rafael Cejudo Córdoba, soy profesor del área de Filosofía Moral en la Universidad de Córdoba y he formado parte de estos proyectos de investigación que ha mencionado Pedro, del actual y también de los precedentes 3 proyectos, y soy profesor colaborador de Filolab. Como te he dicho, el proyecto que hemos presentado hoy es un proyecto recién concedido, que supone un pequeño cambio, un pequeño giro en la línea de investigación, pero los 3 proyectos anteriores, en los que estaba yo, en los que también estaba Rafa, la línea principal era la investigación en ética empresarial. Y dentro de esa línea teníamos distintas facetas, ¿no? Los distintos miembros del proyecto. Te hablo primero en general de las distintas líneas del proyecto, que tenían que ver con, por un lado, la ética empresarial como deontología de algunas profesiones en particular y deontología de la dirección de empresas, ética en la dirección de empresas, etc. Otra línea centrada en la ética organizacional, es decir, en justicia corporativa, responsabilidad corporativa, etc. Y dentro de esa línea un énfasis especial en temas de responsabilidad social interna, relaciones laborales, bienestar laboral, percepción del mercado de trabajo, etc. Y un aspecto muy importante dentro de esos proyectos era tratar de utilizar el método de la economía experimental en ética aplicada. Y en ese sentido hemos hecho trabajos pioneros en el uso de la metodología de la economía experimental, por lo tanto haciendo experimentos en laboratorio para explorar cuestiones como la justicia en las organizaciones, los determinantes del cumplimiento normativo en las organizaciones, etc. Entonces, esto ha sido una línea de proyectos a lo largo de 3 proyectos consecutivos del Ministerio, donde hemos ido avanzando y conociendo cada vez más las políticas de la Unión Europea en materia de responsabilidad social corporativa, y esas políticas cambiaron de manera muy radical a partir de la COP25 en París, en 2015. A partir de ahí la Unión Europea da un giro a esas políticas industriales, digamos, y sociales, y las engloba todas bajo el paraguas de la sostenibilidad, de la transición a la sostenibilidad. Entonces ahora el foco del proyecto en el que estamos ahora, que acaba de comenzar, que se denomina Bien, que son las iniciales de Behavioral Insight, Ethics and Norms for a New Social Contract, es decir, investigación sobre los descubrimientos, digamos, de las ciencias de la conducta y la contribución de la ética y la investigación normativa para esta gran transición hacia la sostenibilidad que propone la Unión Europea desde 2016-2017. Entonces, este nuevo proyecto entronca con los anteriores, pero el énfasis es tratar de entender este giro, tratar de entender lo que significa y tratar de contribuir desde la filosofía, aunque sobre esto, si quieres, hablamos más adelante, pero la idea es contribuir desde la filosofía en todos los aspectos normativos que tienen que ver con este giro, digamos, político y este giro social en la Unión Europea. Y de nuevo, pues es un proyecto que engloba a personas de disciplinas diferentes, con lo cual tiene énfasis diferentes. No voy a explicar la parte en la que contribuye Rafa, porque yo creo que la puede explicar él. La contribución actual o mi contribución al proyecto Bien tiene que ver con la relación de la cultura, del arte y el patrimonio a la transición a la sostenibilidad. Efectivamente, se trata de pensar cómo puede ser un nuevo pacto social, un pacto verde, un Green Deal, que es también una estrategia que promociona la Unión Europea. En este Green Deal no hay expresamente reconocida ámbitos que tengan que ver con la cultura, pero sí la propia Unión Europea entiende que el arte y el patrimonio
tiene que jugar y puede jugar un papel fundamental a la hora de concienciar a la población sobre la necesidad de un cambio climático y a la hora de comprometer al público con estas nuevas formas de comportamiento, formas de consumo, de organización empresarial, nuevas formas de gestionar al fin y al cabo la cultura. Así que mi contribución irá en esa línea, teniendo en cuenta, por un lado, cómo la cultura contribuye a la sostenibilidad, tanto en términos sociales como medioambientales, pero también hay quien ha hablado, de hecho, de que la cultura es un cuarto pilar de la sostenibilidad. Tendríamos el económico, el social y el medioambiental, pero también cultural, porque la cultura es fundamental para conseguir estos cambios en la línea de un viaje hacia la sostenibilidad. Así que, ¿cómo puede contribuir la cultura en este viaje hacia la sostenibilidad en relación con los objetivos del desarrollo sostenible? También investigar cuáles son las posibilidades de cambiar la realidad mediante la cultura. Por ejemplo, en relación con el patrimonio, ¿qué puede hacer el patrimonio histórico y artístico por nosotros? ¿De qué manera nos puede ayudar a pensar de una manera diferente nuestra relación con la naturaleza y con la sociedad? Así que, ¿cuáles son las capacidades que tenemos que poner en juego para avanzar en este pacto hacia la sostenibilidad? Y también cómo entender el propio viaje hacia la sostenibilidad. La cultura, la literatura, el arte, todos los ámbitos entonces, que tienen que ver con el patrimonio, con la cultura, proporcionan ideas interesantes sobre de qué manera tenemos que entender un futuro más sostenible. Bueno, el Filolab nació como una unidad enfocada sobre todo en las controversias públicas y en la contribución de la filosofía en controversias públicas. Desde el comienzo nuestros proyectos abordan una de las especialidades, digamos, de la ética aplicada, que es la ética económica y empresarial. De manera que desde el comienzo yo he sentido que los proyectos que yo coordinaba son proyectos absolutamente integrados en la estrategia, digamos, y en el planteamiento de Filolab. Y entonces nos hemos sentido siempre muy cómodos y muy parte de la tarea de llevar la filosofía y la reflexión normativa a cuestiones aplicadas, a cuestiones de políticas públicas, de institucionales, ¿no? Cuestiones de política institucional, etc. Yo creo que la tarea fundamental de nuestros proyectos, porque de la explicación del contenido del proyecto puede desprenderse la idea de que son cuestiones muy descriptivas, ¿no? muy de lo que sucede en la realidad, ¿no? Y sí que tienen una parte de lo que llamamos ética descriptiva, es decir, describir cuáles son las normas morales de una sociedad o cuáles son las instituciones vigentes, la conducta que la gente exhibe, pero yo quiero enfatizar que nuestros proyectos, donde hay economistas, sociólogos, psicólogos, pero también filósofos, con una profunda formación en filosofía, son proyectos que esta parte de la ética descriptiva la toman siempre como el contexto donde trabajar la ética normativa, es decir, donde preguntarse por el fundamento normativo de esas normas y por la justificación de esas normas. Entonces, yo, por ejemplo, he trabajado la teoría del contrato social como fundamentación de la ética en las instituciones, junto con otros colegas en Italia que han trabajado este mismo enfoque. Rafa ha trabajado el enfoque de las capacidades de Amartya Sen. Otros colegas han trabajado desde perspectivas fenomenológicas o aristotélicas. Y hemos dialogado siempre sobre este aspecto, ¿no? Sobre la fundamentación normativa de aquellas, de aquellas conclusiones o de aquellas propuestas que nos ha parecido mejor justificadas de cara a su aplicación en el contexto que a nosotros nos interesaba, que era el contexto de la ética organizacional, ¿no? Y que ahora en este caso es el contexto de la transición hacia la sostenibilidad, de las nuevas formas de economía, nuevas formas de empleo, etc. De manera que yo creo que la contribución de nuestros proyectos es estar en ese punto interdisciplinar entre lo que podríamos denominar la ética descriptiva y la ética normativa, poniendo tanto énfasis en la parte de justificación como en la parte de descripción y de comprensión de la realidad.
Para mí Filolab es una oportunidad y también un logro. Creo que Filolab representa una manera de abordar los problemas típicos de la filosofía y también de exponerlos a la sociedad, que es oportuna y que es interesante. El abordar de distintas perspectivas con, desde luego, una base fundamental en la filosofía, controversias públicas, es para mí algo muy valioso y pienso que también para la propia sociedad. Y en ese sentido Filolab ya es un logro porque es una realidad que existe desde hace varios años. Por otro lado, como profesor colaborador, yo soy profesor de la Universidad de Córdoba, como decía al principio, para mí es una oportunidad de colaborar estrechamente con colegas de la Universidad de Granada, universidad también a la que me siento afectivamente cercano porque estudié aquí. Y también porque me parece que reúne a un conjunto de profesionales excelentes, realmente muy buenos, que hacen una investigación puntera. Así que, como digo, para mí es tanto un logro ya real como una oportunidad. Estoy, por supuesto, de acuerdo y muy feliz de que Filolab permita esto, ¿no? Esta colaboración con entidades diferentes. Y bueno, quizá añadir que desde mi punto de vista, sobre todo es un foro, ¿no? Desde que nació, Filolab rompe un poco la dinámica de departamentos en la universidad al nacer como una unidad de excelencia supradepartamental, digamos, y en ese sentido es un lugar de reunión de proyectos y de conocimiento mutuo, porque muchas veces los proyectos de investigación aunque sean del mismo campo, pero son independientes, se conocen poco, y Filolab sí que ha cumplido esta función de ser un poco un foro y de ponernos a todos un poco como meta el llegar a cotas mayores, ¿no? el disciplinarnos un poco para intentar llegar a algo más, llegar a tener una financiación nacional, llegar a tener esos objetivos, ¿no? De manera que yo creo que es lo que representa fundamentalmente.